Bueno, seguimos estudiando la vida de José. Hoy es el estudio, el jueves número 23. Ya nos queda poco. Recuerdo que con Elías fueron 50 estudios. Aquí van a ser menos, aunque en capítulos son más extensión. Recordad nuestro versículo lema, Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Vimos el otro día el capítulo 48, en el que Jacob bendice a sus nietos, a los hijos de José, a Manasés y a Efraín. Y no solo los bendice, sino que Jacob los adopta como hijos suyos. Leíamos que decía Jacob: ahora tus dos hijos míos son, como son Rubén y Simeón. Y de esta bendición ya no serán más Manasés y Efraín, sino que serán a partir de ahora Efraín y Manasés. Pues la bendición principal recae sobre el menor, sobre el hijo más pequeño. Veamos también que más adelante la tribu de José recibe doble porción, se divide en dos, Efraín y Manasés, las tribus de Efraín y las tribus de Manasés, pasando por tanto a ser 13 tribus. Pero como la tribu de Leví, los levitas no recibieron un territorio, sino que habitaron en el resto de las tribus, pues por eso son 12 las tribus que más adelante se repartirían la tierra prometida. Veamos también que Jacob, al ver a José y a sus nietos, se acuerda mucho de su amada Raquel. Los besa y los abraza a los niños. Y nos llamaba también la atención aquel versículo 12, en el cual José, Zaznat Panea, el señor de la tierra, se arrodillaba delante de su padre. Se inclina a tierra en actitud de respeto y de reverencia ante el patriarca Jacob. Jacob bendijo a sus nietos. Pone el mayor a su derecha y pone al menor a su izquierda, como era normal. Lo normal era bendecirlos como estaban, con la mano derecha al mayor y la mano izquierda al menor. Pero Jacob cruza los brazos y pone su mano derecha sobre el pequeño, sobre Efraín, y la mano izquierda sobre el mayor. José se molestó. Pensó todo lo que había pasado con su padre, con su abuelo, con todo lo que había pasado con aquella de la primogenitura, con su padre, con su tío, y le dice que no es así, padre, no es así, es al revés. Y Jacob le dice que no ha habido ningún error, ni ninguna equivocación. Y Efraín, el hijo menor de José, recibe la mayor bendición y pasará luego a ser la mayor tribu de todas, identificándose muchas veces incluso la tribu de Efraín con toda la nación de Israel del norte. Y terminamos diciendo que precisamente esto chocaba con nuestra lógica, chocaba con lo que a nosotros nos puede parecer normal o menos normal. Incluso el propio José le decía a su padre: no es así, padre, es al revés. Y Jacob le contesta: lo sé, hijo mío, lo sé. Su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y decíamos, terminamos el otro día, que nos empeñamos quizá también a veces nosotros en lo mismo, en decirle a la Biblia y en decirle también a Dios: no es así, es al revés. Y la Biblia tiene que ponernos en nuestro lugar, porque no se trata de lo que me parezca a mí bien, mal o más o menos lógico. No se trata de lo que yo crea que tiene que ser Dios o cómo yo crea que tiene que actuar Dios. La Biblia enseña muy claramente que Dios es soberano, y la Biblia enseña muy claramente que Dios escogió a Abel antes que a Caín, a Isaac antes que a Ismael, a Jacob antes que a Esaú, a José antes que a Rubén, a Efraín antes que a Manasés,
a Moisés antes que a Aarón. Y veremos ahora que la bendición mayor de todas, cuando ahora Jacob bendice a sus hijos o da una profecía a sus hijos, veremos ahora que la mayor bendición no se la lleva el mayor, que es Rubén, ni mucho menos, ni tampoco se la lleva José, que podríamos decir que es el gran protagonista de toda la historia, sino que la mayor bendición de todas se la lleva Judá, porque de él vendrá el león de Judá, el Señor Jesús, como veremos ahora. No es así. Creo que nos empeñamos en seguir pensando y diciendo, y intentamos meter y encajonar a Dios en nuestra mente finita, en nuestra mente limitada, y en nuestro razonamiento lógico, y la soberanía de Dios aplasta nuestra lógica, aplasta nuestro razonamiento. Es el omnipotente, el que tiene el control de todo, y no somos nada ni nadie para decirle a Dios y a su palabra, no es así. Yo creo que no es así. Hay que tener mucho cuidado. Vimos ya por último también, y nos parecía muy curioso, al menos me lo pareció a mí, que luego, muchísimos años después, el autor de Hebreos, en el famoso capítulo 11, los héroes de la fe, cuando cita a todos aquellos héroes y menciona, como no, a Jacob, por supuesto es uno de los grandes, no destaca aquella tremenda batalla que tuvo en Peniel con el ángel, ni destaca cuando Dios se le apareció en Betel, ni destaca que Jacob un día bendijo al hombre más importante del planeta, a Faraón. No, lo que menciona el autor de Hebreos en el capítulo 11 y versículo 21, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró. Jacob, los últimos días de su vida, habló a sus nietos del Dios omnipotente y los bendijo. Es el mejor legado que pudo dejar Jacob a sus nietos, hablarles de Dios. Qué contraste, decíamos también, cuando más de 70 años atrás él engañó a su padre, cuando su padre estaba mayor y no veía bien, y lo engañó. Ahora, con 147 años de edad, el mayor es él, el que no ve es él, el que le cuesta levantarse de la cama es él. Bendice a sus nietos y les habla del Shaddai, del Dios omnipotente. Vamos a ver hoy el capítulo 49, gran parte del capítulo 49, en el cual ahora Jacob bendice a sus hijos, o bueno, da una profecía sobre sus hijos. Y ya veremos, vamos a ver ahora, que en algunos casos no salen bien parados. No salen bien parados. En algunos mixto, otros no salen bien parados. Vamos a ir leyendo un poco hijo por hijo. Dice en el capítulo 49 de Génesis que llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y aquí Jacob se llama de los dos nombres que tiene, Jacob e Israel. Y comienza en primer lugar, lógicamente, pues hablando del mayor. Jacob, el patriarca, Israel, reúnen a sus hijos. Venid, hijos míos. Los cita a todos, los reúne y les da una serie de bendiciones y profecías. En primer lugar, Rubén, el mayor, versículos 3 y 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. El primogénito, el principal en dignidad, el principal en poder, sale mal parado. Impetuoso como las aguas, le dice. No serás el principal, no serás el primogénito, no. Subiste al lecho de tu padre.
Y esto hace referencia a Génesis 35, 22. Dice ese versículo que aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Se acostó con una de las mujeres de Jacob. Jacob, sabéis que tuvo hijos con 4 mujeres, con Raquel, Lea y las 2 siervas de ella, Bila y Zilpa. Y su hijo mayor se acostó con una de ellas, madre de 2 de sus hermanos, Dan y Neftalí. Y esto trajo consecuencias. No serás el primogénito. Te has subido al lecho de tu padre. Rubén no iba a tener el liderazgo. Rubén no iba a tener la bendición. Rubén no iba a tener el sacerdocio. Rubén no iba a tener la autoridad. De hecho, ningún profeta, juez o rey vino de la tribu de Rubén. La descendencia de Rubén pagó un alto precio por lo que él hizo. Y ahora podremos volver a decir, no, Señor, no debería ser así. ¿Por qué? ¿Qué culpa tienen los descendientes? Los que aún no han nacido, los que van a nacer cientos de años después. Versículos 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Otros 2 que salen mal parados, Simeón y Leví. Yo los esparciré en Israel. Por algo que también hicieron años atrás. Y aquí tendríamos que irnos al capítulo 34 de Génesis, en el cual el príncipe de Siquem abusa de Dina, la hija de Jacob y hermana de todos estos que estamos hablando, y la viola. El rey, el padre de este muchacho, vino a hablar con Jacob para pedir que su hija se casara con su hijo. Los hijos de Jacob dijeron, no podemos dar a nuestra hermana a un incircunciso. Y ahí dieron un plan. Dijeron, si todos los hombres se circuncidan, entonces sí, daremos a nuestra hermana en casamiento. El rey aceptó, todos en la ciudad se circuncidaron, y cuando todos estaban enfermos con fiebre a causa de la circuncisión, en el tercer día, vinieron Simeón y Leví con espadas y mataron a todos los hombres de la ciudad. Mataron al rey de Siquem, al príncipe de Siquem y a todos los que estaban en la ciudad. Hicieron una auténtica carnicería. Se llevaron los animales, se llevaron los bienes, se llevaron los niños y se llevaron a las mujeres. Una crueldad tremenda y desproporcionada. Y un poco con el consentimiento de Jacob. Jacob no le pareció bien lo que hicieron, pero tampoco se queja mucho. Y ahora en su profecía les dice, maldito sea tu furor, que fue fiero, yo os esparciré. De hecho, la tribu de Simeón era la tercera tribu más grande al salir de Egipto, la tercera tribu. 35 años después, cuando se hizo el censo en el desierto, había muerto más del 65% de la tribu de Simeón. Y era la tribu más pequeña de todas. Se puede comparar y hacer las cuentas con los capítulos 1 y los capítulos 26 de Números. Incluso años después, en el libro de Josué, en el capítulo 19, se dice que la tribu de Simeón, la heredad de Simeón, fue añadida a la tribu de Judá. Fueron esparcidos, desaparecieron. Sin embargo, para Leví, la dispersión no fue mala, sino que recibieron el privilegio de ser los levitas y de ser los sacerdotes. No tuvieron tierra,
no tuvieron heredad, sino que habitaron con el resto de tribus y tuvieron una serie de ciudades para ellos, pero repartidas por todas las tribus. Así pues, dos dispersiones. Una mala, por así decirlo, la de Simeón, que prácticamente fueron reducidos a nada, y una menos mala o una buena, la de los levitas, que tuvieron un gran trabajo y una gran bendición. Pasamos al siguiente, versículo 8 al 12. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano es la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Hemos hablado muchísimo de Judá en estos 23 estudios. Es después de José el hermano más interesante y el que más se menciona desde el capítulo 37. Es Judá el que propone que José sea vendido. Es Judá el que se acuesta después con su nuera, con Tamar, cuando pensaba que era una prostituta. Pero luego es Judá el que intercede por su hermano Benjamín. Es el que ofrece quedarse de esclavo él en lugar de su hermano pequeño. Judá es el que se preocupa más que nadie por su padre Jacob. El que muestra un mayor cambio y un mayor arrepentimiento. Es realmente fascinante el cambio que muestra Judá en estos capítulos. La tradición judía decía, y siguen argumentando, que Judá temblaba de miedo tras escuchar lo que Jacob había dicho sobre Rubén, Simeón y Leví. Temblaba de miedo cuando le tocaba a él. Te alabarán tus hermanos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león. No será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre sus pies. A él se congregarán los pueblos. Esto es lo que debería haber recibido el primogénito, el mayor. Pero lo recibe Judá. Es una maravilla de bendición y de profecía. Años después, todas las tribus se rebelarían contra el reinado de David, pero la tribu de Judá permaneció fiel al rey. Todas las tribus serían llevadas cautivas a Siria, pero Judá permanecería en Canaán. Hoy día, a los descendientes de Jacob se les llama judíos, que significa descendientes de Judá. Hasta que llegue Silo, hemos leído. Hasta que llegue Silo. No será quitado, versículo 10, mirad qué interesante y qué importante. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo significa el que tiene el cetro. Silo significa el que tiene el poder. Silo significa el que da el descanso eterno y absoluto. Aquí Jacob está haciendo una referencia al Mesías, a Jesús, que nacería 1600 años después, y que Judá va a tener el privilegio que nazca de su descendiente. De hecho, desde David, desde el rey David hasta Herodes, el Herodes que conocemos en Mateo, en los Evangelios, desde David hasta Herodes, siempre mandó un príncipe en Judá. Perdón, siempre mandó un príncipe de Judá. Pero con Herodes esto se rompió. Y muchos rabinos en la época de Jesús
cuando Jesús era niño, consideraban esto un desastre, pues estos rabinos seguían esperando a Silo y se había roto el cetro de Judá, porque ya gobernaba Herodes y Herodes no era de Judá. Muchos rabinos caminaban por las calles de Jerusalén gritando y diciendo: ¡ay de nosotros! El cetro ha sido quitado de Judá y Silo no ha venido. Ignorantes ellos, porque Silo sí había venido, ya había nacido y estaba siendo un niño, era Jesús de Nazaret, era otro cumplimiento profético. Dice Apocalipsis 5:5. Uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo. Versículo 13. Fabulón, en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. La tribu de Zabulón fue siempre fiel al rey David. De hecho, según Primera de Crónicas 12, se le especifica cuál iba a ser su lugar geográfico, en puertos de mar. Se situarían siempre cerca del mar de Galilea. Isacar, versículos 14 y 15. Asno fuerte, que se recuesta entre los apricos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Isacar, un asno fuerte, era fuerte, pero se recostaba en los apricos, era perezoso, descansaba, no se esforzaba, no trabajaba, a pesar de su fortaleza, a pesar de ser una de las tribus de las más grandes. Y fueron objeto de muchos ataques, y muchos fueron llevados esclavos a otras tierras. Sirvió como un esclavo, sirvió en tributo, hemos leído, sirvió en tributo. Tuvieron que pagar grandes tributos, grandes impuestos y grandes cargas para que los dejaran tranquilos. Ahora, a continuación, Jacob habla de los 4 hijos de las 2 siervas. Y lo hace muy brevemente. Dan, Gad, Aser y Neftalí. Versículo 16. Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Juzgará a su pueblo. La tribu de Dan proporcionaría años después a uno de los jueces más destacados, a Sansón. Será serpiente junto al camino. Una tribu problemática. Una tribu que fue la que metió 1, 2 y hasta 3 veces la idolatría en Israel. Era el centro de adoración de los ídolos. La tribu de Dan, como una serpiente. De hecho, en Apocalipsis capítulo 7, cuando se da la lista de los 144.000 sellados, allí no aparece la tribu de Dan. Se mencionan 12 tribus, cierto, son 12 las tribus que se mencionan, pero se menciona la voz de José y Manasés, pero no se menciona la tribu de Dan en Apocalipsis con los 144.000 sellados. Gad, versículo 19. Ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Ejército, suministró muchos soldados excelentes a David, y muchas veces también fueron sometidos en batalla por pueblos extranjeros. Versículo 20. Aser, el pan de Aser será sustancioso, y él dará deleites al rey. Abundancia, prosperidad material, comida, en recursos,
bienes y no sufrirán escasez. Neftalí, versículo 21, Neftalí, cierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Neftalí estaba situada en casi todo el mar de Galilea, donde Jesús hizo muchas de sus enseñanzas y muchos de sus milagros, donde Jesús dio la gran parte de su discurso allí en el mar de Galilea. Pronunciará dichos hermosos. Y por último, los dos hijos de Raquel, José y Benjamín. Pero vamos a ver antes Benjamín, si me permitís que alteremos el orden. Vamos a ver primero Benjamín, rápidamente, en el versículo 27. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Una tribu propensa al pillaje y al robo. Una tribu fiera, violenta, incluso cruel a veces. De esta tribu conocemos sobre todo a los dos Saúles, el rey Saúl y Saulo de Tarso. Los dos eran de la tribu de Benjamín. Saulo de Tarso, el que sería el apóstol Pablo. Y por último, José, versículos 22 al 26. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, le causaron amargura. Sus hermanos lo vendieron. Le pasó lo que le pasó con la mujer de Potifar, estuvo en la cárcel. Le causaron amargura. Le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mi progenitor. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Claro, qué precioso lo que dice aquí al principio del versículo 22. Rama fructífera es José. A pesar de todo lo que pasó y a pesar de todo lo que le pasó. Rama fructífera. Le causaron amargura. Hermano, Dios estaba con él en todo momento. Y mirad qué expresiones más bonitas utiliza Jacob. Y mirad con qué conocimiento de Dios más profundo habla aquí Jacob sobre Dios. Y qué contraste con, si miramos bastantes capítulos más atrás, cómo se refería Jacob a Dios. El Dios de mi padre y el Dios de Abraham. Bueno, lo decía de aquella manera. Pero mirad cómo se dirige a Dios ahora. El fuerte de Jacob, el pastor, la roca de Israel, el Dios de tu Padre y el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. José fue bendecido, sus tribus fueron de las más grandes. Recordad que recibió doble porción. La tribu de José son dos tribus, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, siendo esta última, la tribu de Efraín, una de las más importantes, de las más grandes. Y ya vamos terminando. Lo he querido hacer así rápido, sin pararme mucho más en cada uno. Lo he querido ver todo panorámicamente. No sé, he sido muy rápido. Y estas son las bendiciones, las profecías que Jacob dio a sus hijos. Y nos pueden parecer mejor o peor, nos pueden parecer lógicas o ilógicas, nos pueden parecer justas o injustas, pero es lo que hay. Dios en su soberanía actuó así. Hay dos
que reciben bendiciones buenísimas. José y Judá. Hay tres que reciben una dura reprimenda. Rubén, Simeón y Leví. Aunque a estos últimos Dios les da el honor de ser los levitas, los sacerdotes. Todo lo que Jacob dijo aquí, en esta profecía, se cumplió. Absolutamente todo. Porque Dios es fiel y cumple todas sus promesas. Hermanos, Dios tiene en cuenta el pecado y Dios tiene en cuenta la fe. Dios quitó la primogenitura a Rubén y no se la dio a José. No le da la principal bendición a José. Lo lógico sería dársela a José. Es el que ha pasado todo. Es el que ha mostrado una mayor fe. Es el que ha estado siempre a la altura. Se merece. El Mesías no vendría de la tribu de José o de sus hijos Manasés y Efraín, sino que el Mesías, Jesús, el león, sería el león de la tribu de Judá. Es Judá el que recibe la promesa del cetro hasta que venga el Silo, hasta que venga el Mesías que ya vino. José recibe muchísimas bendiciones, pero Dios en su soberanía le da las mejores a Judá. Que pensemos en estas cosas, hermanos, especialmente que pensemos en la fidelidad de Dios, que Dios es fiel y que Dios no cambia y que lo que Dios promete en su palabra se cumple siempre. A Él sea la gloria.